Hey queridos amigos, qué bonito poder estar con ustedes a través de esta plataforma Facebook después de algún tiempo. Bueno, en esta ocasión estoy acá desde mi lugar de trabajo en la hermosa ciudad de La Tacunga. Bueno, les cuento que ya estamos alrededor de unos 7 años. Pues la verdad nos ha ido muy bien. Dios ha sido tan bonito, tan maravilloso con nosotros, conmigo, con mi familia. Em, yo he tenido mis experiencias con Dios desde muy niño y prácticamente solo mis primeros encuentros con Dios no fueron guiados, no fueron a través de una persona o de un líder, sino que yo tenía encuentros a solas con Dios, que bueno, ya en algún otro video les comentaré más a detalle esas experiencias. Bueno, el día de hoy tengo unos 20 o 30 minutitos, creo, para hablar un poquito. Es una pequeña introducción a lo que les había comentado la vez pasada. Eh, Vamos a tratar de ir analizando el mundo, este mundo maravilloso de la Biblia, eh, sus, sus inicios, su cultura, sus tradiciones, sus creencias, las religiones que tenían los antiguos judaítas, israelitas, los antiguos habitantes cananeos, los mesopotámicos, los babilónicos, todos estos pueblos antiguos influyeron directamente en la escritura de la Biblia, influyeron directamente en la Biblia que tú y yo ahora tenemos. Y entonces, por eso es muy importante que podamos analizar, aprender, más allá de una simple lectura de un domingo, tal vez en la iglesia, tal vez en el culto, tal vez en el Salón del Reino, tal vez en la iglesia católica, en tu parroquia. Tal vez solamente lees la Biblia o escuchas algo de la Biblia cuando vas un domingo, o tal vez un sábado, o tal vez un entre semana, pero la verdad que el nivel de desconocimiento, el nivel de ignorancia eh, de la iglesia en general, no solamente iglesia cristiana o iglesia evangélica, sino en general, hay mucho desconocimiento sobre cómo se formó la Biblia, sobre quién escribió la Biblia. Fueron varios autores, fue Dios directamente quien escribió la Biblia, o fueron hombres quienes escribieron la Biblia, en qué idioma se escribió la Biblia, eh, eh, qué onda con las traducciones, cómo nos afecta o nos favorecen las traducciones de los idiomas originales. Todo eso es algo importante que debemos ir aprendiendo, que debemos ir comentándolo. Y el día de hoy quiero hablar um, un poquito sobre el mito. ¿Qué es el mito? ¿Qué tiene que ver el mito con los relatos bíblicos? Pues todo eso lo vamos a ver en este pequeño video. Y por aquí tengo mis apuntes que, bueno, para los que no sabían, eh, yo tengo ya algún tiempo de ser creyente, de ser cristiano, de poder seguir a Dios. Y yo desde que tuve mi encuentro con Dios siempre me apasioné profundamente por la Biblia. Al inicio pues la leía hasta hasta terminarla, así que iba leyendo las historias, los relatos y me apasionaba y seguía hasta terminar todo. Entonces, eso me pasó. Luego ya en el transcurso del tiempo llegué a leer alrededor de, bueno, ya perdí la cuenta, pero yo creo que por lo menos unas 10 veces la Biblia completa en varias versiones. Claro, lógicamente la primera vez que leí fue en Reina Valera, que es una de las Biblias que más suelen recomendar, la Reina Valera. Entonces, leí la versión Reina Valera, luego ya otras versiones como Lenguaje Actual, Nueva Traducción Viviente, Latinoamericana. Por cierto, la Biblia latinoamericana es muy, muy buena. La Biblia latinoamericana
conocida popularmente como la Biblia católica. Yo personalmente la recomiendo muchísimo. O sea, si ustedes tienen una de estas Biblias latinoamericanas, léanla, es muy buena. Como todas las Biblias, tiene ciertos, ¿qué palabra utilizo? No quiero decir error, sino tiene ciertas matices, maquillajes que los traductores colocaron mientras traducían la Biblia. Pero la Biblia latinoamericana es muy buena, así que si la tienen, léanla. Muy bien, vamos a dar unos 2 minutitos nada más para que se vayan conectando aquí nuestros amigos. Por aquí tenemos ya personas que se están conectando. Tenemos entre de 10 a 15 minutos que vamos a estar aquí reunidos en este corto en vivo. Váyanse conectando mientras yo voy preparando el tema de hoy. El tema de hoy va a ser la mitología y la Biblia. Mitología y la Biblia. Vamos a tratarlo el día de hoy. Ahora que tengo aquí un momentito, que el día he pasado, bueno, gracias a Dios ahí con bastante actividad. Así que vamos a desarrollar este tema en unos 10 minutos. Luego ya tengo que salir aquí a una reunión. De hecho, veo que está mi amigo conectado, Javier. Muchos saludos, Javier. Vamos a hablar un poquito sobre mitología y la Biblia. Mitología y la Biblia. Ese va a ser el tema de este pequeño en vivo. A ver, en primer lugar, pregúntense cada uno de ustedes o contesten o traten de indagar qué es para ustedes el mito. Si alguna vez han podido tener una charla o una clase o han investigado sobre el mito. Y cada uno de ustedes debe tener alguna idea en su cabeza sobre qué es un mito. Lamentablemente el mito se ha descontextualizado, se ha malentendido, se cree o se piensa que un mito es una mentira o que es algo que no tiene validez. Pero quiero decirles que es una idea equivocada. El mito es una narración, un estilo literario y oral, sobre todo oral, porque antes de ser escrito se traspasaba de manera oral. Narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos ubicados fuera de un tiempo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que un mito no podemos ponerle fecha, no podemos saber cuándo sucedió, no tiene un lugar específico tampoco. O sea, no podemos decir, mira, sucedió en este lugar o esto pasó en este país o en esta región. No hay un lugar específico. El mito trata de explicar o dar sentido a determinados hechos, fenómenos que los pueblos y civilizaciones antiguas no podían explicar, como, por ejemplo, los antiguos se preguntaban, ¿de dónde venimos? Pongámonos a pensar. Hoy en día nosotros tenemos mucha información. Tú entras a Google, puedes entrar a Wikipedia, y tienes todo tipo de información. Hoy en día hay muchas teorías, muchas respuestas de dónde venimos, de por qué morimos, por qué existe la maldad, por qué las catástrofes. Hoy en día existen hospitales, lugares determinados para tratar enfermedades como el cáncer, como la esquizofrenia, como enfermedades mentales, psiquiátricas, pero en la antigüedad no. Imagínate, en la antigüedad, cuando los hombres veían a una mujer que estaba embarazada y veían que una vida venía del vientre de una mujer, para ellos no lo podían explicar y para ellos era considerado algo divino. Entonces, de ahí surgió esta tradición oral, esta manera de expresarse que se llama el mito. Entonces, los antiguos tenían las siguientes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos?
¿por qué la maldad? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existen las catástrofes? ¿Por qué existen terremotos? ¿Quién hace que llueva? ¿Por qué existen las sequías? ¿Por qué no llueve en mi pueblo? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué existen inundaciones? Entonces, los antiguos tenían todas estas preguntas y como no tenían la tecnología que hoy tenemos, la información que hoy tenemos, ellos ideaban una manera de poder explicarlo. Y una de estas maneras fue el mito. Así que el mito no es una mentira, no es un invento, no es algo falso, no es una falsedad. El mito es una manera de expresar o de dar respuesta a lo que no entendían en la antigüedad. ¿Y de qué manera lo hacían? Pues lo hacían con ilustraciones, lo hacían con símbolos. Eh, el mito lo que hacía es mezclar personajes maravillosos, personajes sobrenaturales como dioses, héroes, personajes fantásticos, lógicamente ficticios. No había un tiempo determinado, como les dije anteriormente. No podemos saber en qué tiempo sucedió estas historias, estas fábulas. Eh, lo que el mito buscaba también es a través de estos símbolos, a través de estas historias, a través de estas fábulas, a través de estas ilustraciones, lo que buscaban es expresar realidades sociales, espirituales, hechos o fenómenos más allá del pensamiento lógico. Entonces, lo que los antiguos hacían con el mito es tratar de explicar, tratar de entender lo que ellos no podían captar en su mente. Entonces, eso es el mito. Ahora, quiero leerles también un poquito de lo que tengo acá en mis apuntes. En el mito tenemos, por ejemplo, mitos como el laberinto del Minotauro, perdón. En la mitología universal tenemos lo que es la mitología griega. Muchos de ustedes deben haber escuchado acerca de la mitología griega. En la mitología griega se creía que el mundo fue formado a partir de un caos. O sea, creían que había un desorden. En el principio había un desorden. Y a partir de eso, luego fue formado el universo. Se parece un poquito a Génesis capítulo 1, que también nos habla de que había un desorden, que había un caos. Eh, Entre los tres dioses principales de la mitología griega tenemos Zeus, que es el dios de los cielos, Poseidón, el dios de los mares, y Hades, el dios del inframundo. El segundo bloque vamos a ver un poquito de la mitología egipcia. Muchos de ustedes seguramente han visto películas, han escuchado acerca de la mitología o los dioses egipcios. Hay una película que se llama Dioses de Egipto, me parece que es muy buena también. Y de la mitología griega me parece que esta película de Troya me parece que es muy buena también para poder tener más o menos una idea sobre la mitología griega. La mitología egipcia tenemos al dios Ra, que es considerado el dios Sol, el dios creador del universo, la fuente de vida, del cielo y de cada día y de cada año. Ese era el dios Ra. El dios Amón, el dios de la creación, el dios Horus, el dios de la casa, del cielo y de la guerra. La diosa Isis, la diosa de la magia y de la vida. Osiris, dios de la muerte, señor del inframundo. Set, dios del caos y la rebelión. Anubis, el dios que acompañaba a la gente cuando moría, le acompañaba a su viaje hacia el más allá. Acá tenemos, entonces esto es algo a breves rasgos de la mitología egipcia. Vamos a continuar con la mitología mesopotámica y aquí entramos ya un poquito más a profundidad, porque en algunos videos que yo subí
a mi canal de TikTok y en YouTube también. Estoy subiendo videos con contenido académico. Esto tengo que recalcar que mi intención y mi contenido no es de carácter religioso ni proselitista de ningún tipo. Acá no estoy para apoyar ni para atacar a ninguna denominación o iglesia. Acá no vamos a hablar de religión. Acá lo que vamos a hablar es de ciencia bíblica. Y bueno, muchos se sorprenderán. ¿Pueden llevarse la Biblia y la ciencia? Claro que sí. Las dos se complementan. Y poco a poco lo vamos a ir descubriendo en estas transmisiones, en estos temas que vamos a ir tratando. Bueno, la mitología mesopotámica. Los pueblos más representativos de la Mesopotamia antigua son los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos. Esto nos tiene que sonar bastante familiar, porque recuerden que el pueblo de Judá, los judaítas, fueron llevados presos o cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Entonces, esto es determinante y fundamental, porque después que el pueblo de Judá, los judaítas, fueron llevados a Babilonia, después cuando regresan de Babilonia, no todos, porque algunos se quedaron en Babilonia, imagínense que son más de 50, 70 años, empezaron a nacer nuevas generaciones y algunos ya tuvieron sus negocios, algunos tuvieron familia y se quedaron en Babilonia. Y ahí nace una nueva cultura de judíos en Babilonia, y cuando regresan los judíos a Judá, a su Judá natal, también nace una nueva civilización totalmente diferente, con otras creencias, con otras tradiciones, con otra religión, con otra manera de mirar a Dios, con otra cosmovisión. Entonces, por eso les digo que la mitología mesopotámica es muy importante porque influye directamente en los relatos de la Biblia. Y poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir descubriendo con ustedes. Bueno, de momento quiero hablarles de la mitología mesopotámica, su cosmovisión. O sea, ¿qué es la cosmovisión? Cómo ellos creían o cómo veían que fue creado el mundo, el universo. Y nos dice que el universo para ellos era una esfera hueca, dividida en cielo y en infierno. La tierra estaba entre el cielo y entre el infierno. El mar estaba rodeando la tierra. El mar estaba rodeando la tierra. Esa era la cosmovisión que ellos tenían. O sea, prácticamente ellos veían que la tierra era un espacio pequeño y que alrededor había mucha agua. Se parece muchísimo a Génesis capítulo 1. Déjenme traer mi Biblia un momentito. Se parece mucho a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero la tierra fue una masa que no tenía forma y había mucho caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la nube de la oscuridad. Más adelante nos va a decir que Dios separó lo seco del agua, de los mares. Se parece muchísimo a la cosmovisión que tenían los pueblos de Mesopotamia. A nivel de la creación, al principio solo había agua, había un caos, las aguas se separaron en dos principios. El primer principio, Apsu, que es un principio masculino, y el segundo principio, Tiamat, que es un principio femenino. Y este nombre es muy importante, Tiamat, porque es el nombre de una diosa muy antigua en forma de serpiente que creían estos pueblos de Mesopotamia y que luego fue tomando forma también en los relatos de la Biblia y que luego se lo conocerá como Leviatán o también como serpiente antigua. Ahora, a nivel de los dioses, tenemos a uno de sus dioses principales, el dios Anu, el dios Enki o Enlil. Este dios era conocido como el dios del cielo y rey de todos los dioses. Tenemos otro dios que era el dios Sinai o Nanar. Este dios era el dios de la luna. Luego tenemos el dios Asur, dios nacional de los asirios.
Es muy importante este Dios porque en la Biblia, en muchas ocasiones, recuerden que los asirios vinieron y conquistaron la tierra de Israel y también intentaron conquistar a Judá. Y recuerden este nombre, el rey Asurbanipal, que está mencionado en la Biblia. Ustedes lo pueden buscar en Google, pongan ahí Asurbanipal y les va a salir las citas bíblicas en donde lo mencionan. ¿De dónde viene ese nombre? Pues de este dios Asur. El dios Asur es el dios nacional de los asirios. Luego también tenemos la diosa Anat, la diosa de la fertilidad, el dios Anu, el dios del cielo, el cielo más elevado. Tenemos por último la diosa Ishtar, la diosa del amor y la belleza. Y también el dios Nabu, el dios de las artes de escribir. Estas dos últimas son muy importantes. Pongan en Google, busquen o en YouTube, busquen la puerta de Ishtar. Son vestigios arqueológicos muy famosos que están ubicados actualmente en lo que es Irak y también en el museo en Gran Bretaña. En la puerta de Ishtar se muestran unas esculturas de la cultura antigua babilónica. Son restos que quedaron de la ciudad antigua de Babilonia. Ahí está la puerta de Ishtar. Búsquenla para que tengan información. Y el dios Nabu, recuerden este nombre del famoso rey Nabucodonosor. Viene de este dios Nabucodonosor, y luego también su hijo Nabuzaradán. Entonces, como se dan cuenta, la mitología mesopotámica influye muchísimo en los relatos, en la cultura, en la manera de escribir de la Biblia. Por último, vamos a ir terminando esta primera parte, este primer encuentro en vivo. En la religión de lo que es los pueblos mesopotámicos tenemos que eran politeístas, tenían muchos dioses, creían en demonios y en espíritus. Hay muchas historias sumerias que se parecen muchísimo en todo el Medio Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pueblos del Medio Oriente, ya sean los pueblos cananeos, los pueblos árabes, los pueblos semíticos, los pueblos de Asiria, los babilónicos, todos ellos tenían creencias, tenían relatos, tenían mitos parecidos. O sea, casi todos creían en lo mismo. Todos tenían muchos dioses, todos creían en relatos o en mitos parecidos. Por ejemplo, en Mesopotamia había muchos relatos que hablaban sobre la creación. Había relatos que hablaban sobre la creación del hombre. Había y hay todavía relatos que hablan sobre el diluvio. O sea, en Mesopotamia hay relatos que son mucho más antiguos, muchísimo más antiguos que los relatos de la Biblia. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh. Ustedes pueden buscarlo en Google, pongan ahí la epopeya de Gilgamesh. Este es un mito mesopotámico muchísimo más antiguo que el Génesis, en donde nos habla de cómo fue creado el mundo, cómo fue creado el hombre, nos habla también sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la serpiente. Entonces, como podemos ver, hay relatos muchísimo más antiguos, de culturas muchísimo más antiguas que los judíos, que los israelitas. ¿Y cómo influye esto? Pues que estos relatos también fueron tomados por los israelitas, por los judíos, por los escribas, por los autores de la Biblia, y no copiaron, pero tomaron referencias y empezaron a hacer sus propios escritos. Ahora, por último tenemos la mitología cananea, y la mitología cananea es algo más familiar. Se conoce como cananeos a todos aquellos que tenían su religión semítica. Eran pueblos que estaban en el levante mediterráneo, o sea, en la orilla del mar Mediterráneo, lo que sería el Líbano, Siria y el actual Israel, Palestina, Egipto y Siria, que ya lo dijimos. Como habíamos dicho antes, todos ellos eran politeístas, tenían muchos dioses y también eran monolatristas.
¿Qué quiere decir esta palabra monolatristas? La monolatría quiere decir que ellos creían y aceptaban que habían más dioses, pero tenían un dios de preferencia. Creían que había un dios supremo que estaba por encima de todos los dioses. Y más o menos esto lo podemos encontrar en las historias bíblicas, como por ejemplo cuando dice que Yahvé peleaba contra los Baales, estaba contra la idolatría de la diosa Asherá. Entonces vemos que la gente creía en otros dioses, aceptaba que había otros dioses en otros pueblos. En este caso, alrededor de Israel y de Judá estaban los dioses de Asiria, los dioses de Edom, los dioses de Moab. Aceptaban que habían otros dioses y en muchas ocasiones también adoraban a estos dioses, pero tenían un dios de preferencia. De eso se trata la monolatría. Por último, debemos decir que entre los dioses o en el panteón cananeo, esta palabra me olvidé de comentarles, la palabra panteón significa el conjunto de dioses o conjunto de deidades que tiene una población o un pueblo. Entonces, el panteón cananeo tenemos como dios principal al dios El o Elohim, el dios El o Elohim. Este era conocido como el dios supremo, el poderoso, el dios de dioses. Luego tenemos al dios Baal, Baal significa dueño o señor y conocido como el dios de la lluvia y la fertilidad. Recuerden en la historia entre los profetas de Baal y los profetas de Yahvé con Elías, ¿no? Que hace descender fuego del cielo y la historia nos dice que había sequía. Entonces la gente según la historia estaban pidiendo a Baal que mande la lluvia. Entonces de eso se trata esa historia. Luego tenemos la diosa Asherá, que es una diosa muy importante que se adoraba en la antigüedad en estos pueblos. Y en la Biblia lo vamos a encontrar muchísimo, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel. Ustedes pueden googlear y van a ver en qué libros aparece el nombre de la diosa Asherá. Esta era una diosa muy adorada en ese tiempo, era conocida como la madre de todos los dioses, la esposa del dios El, y también conocida como la diosa de la fertilidad. A esta diosa se la adoraba mucho porque si tú querías que tu esposa tenga un buen embarazo y que tus hijos nazcan bien, pues le adoraban a esta diosa. Si tú querías tener cosechas, que tus animales den buenas crías, iban y adoraban a esta diosa, la diosa Asherá. Ahora, también dentro de la mitología cananea, había un matrimonio celestial entre el dios El o Elohim y la diosa Asherá. Y esto ya formaba una pareja divina, el dios El y la diosa Asherá. Entonces ya eran dos dioses. Por eso es que en el libro de Génesis encontramos plurales. Acá, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, desde el versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Ok? Y luego más adelante encontramos otros plurales, como por ejemplo en Génesis capítulo 2, desde el verso, Génesis capítulo 3, perdón, desde el verso 22. Entonces el Señor dijo, ahora que el hombre es como uno de nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué los autores de estos capítulos escriben de esa manera? Es porque ellos tenían, la cosmovisión que ellos tenían, es que era una pareja de dioses que había creado al hombre. ¿Y cuáles eran esos dioses? El dios El y la diosa Asherá. O sea, los antiguos hablaban de Dios según lo que ellos veían de sí mismos. Por eso es que ellos dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque ellos se veían a sí mismos
Y es la idea que ellos tenían, de que Dios es como un humano. Por eso ellos describen ahí que fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero al mismo tiempo hablan en plural aquí en estos relatos porque ellos creían en la pareja divina, el dios El y la diosa Asherah. Sé que es un poco difícil de entender, pero poco a poco lo vamos a ir desglosando en estos encuentros académicos, en estos encuentros de estudio muy bonitos y muy profundos. Ok, por último, decirles también que tenemos el dios Yam, que es el dios de los mares, y tenemos por aquí Baal, ya dijimos, Dagón, también Dagón, recordemos que era el dios de los filisteos. Por último, quiero por acá también mencionarles un poquito, tenemos al dios Mot, que era el dios del mundo subterráneo en la mitología cananea, recordemos. Y eso sería por ahora lo que quería comentarles, lo que quería hablarles. Un poquito sobre el mito, la mitología, qué es un mito, por qué se utilizaba el mito y también pues tomar en cuenta que la Biblia tiene muchos relatos de este tipo, muchos relatos mitológicos, que lo vamos a ir revisando, lo vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros. Muchísimas gracias por su atención y recuerden, investiguen. Dios nos dio un cerebro, una mente para que podamos pensar. O sea, Dios no está en contra de que pensemos, de que investiguemos, de que vayamos descubriendo. No, Dios no está en contra de que seamos críticos, de que preguntemos, de que vayamos descubriendo muchas cosas. Dios nos ha dado un cerebro para poder pensar, para poder analizar. Así que no te quedes solamente con lo que te digan y a todo le dices amén o que todo está bien. No, no, no. Tú debes ser muy crítico, analizar, investigar y por ti mismo ir descubriendo lo que Dios quiere decirte, lo que Dios quiere hablarte. Muchas bendiciones y nos veremos en el próximo encuentro.